Listo. Pues bueno, muy buenas tardes, noches a todos los que nos están sintonizando. Una vez más aquí tenemos el gusto de tener a un gran director técnico, una gran persona, Daniel Robinson, aquí a mi colega José Cue. Y pues bueno, hoy estaremos compartiendo mucha experiencia, estaremos compartiendo muchas cosas que a lo mejor nos llegan a tener duda, que a veces no tenemos esta parte de estar en el día a día, pero que hoy nos podrán compartir. Un saludo a ambos. Hola, hola, profesor, hola a todos los que nos están viendo. Pues gracias por la invitación, gracias también por la oportunidad de compartir un poco la experiencia y el trabajo, ¿no? Que pues en este momento pues tengo la fortuna de realizar bueno, después de haber sido también alumno del profe ahí en el ENDIT, bueno, se crean como en estos vínculos de compartir cosas, ¿no? Así es. Muy buenas noches, profe Daniel, mucho gusto. Y sí, parte de la intención de este proyecto es justamente eso, ¿no? Hacer un poquito más puentes entre todos los que estamos involucrados en este interés por la dirección técnica y construir comunidad, compartir conocimiento y demás, que lamentablemente no solo en México, sino hasta como en Latinoamérica falta. Entonces, agradecemos muchísimo esta oportunidad. Y para comenzar, nos gustaría que nos compartieras un poquito quién es Daniel Ruiz Robinson, de dónde viene, cómo fue su historia, hasta hoy que es director técnico de la categoría sub-18 del Club América. Bueno, pues yo soy originario de Veracruz, ¿no? Digamos, tuve una experiencia como futbolista, tuve la oportunidad de jugar fútbol. Eh, También la verdad es que me retiré bastante joven, ¿no? 25, 26 años dejé de jugar, pero tuve la oportunidad de inmediato, me abrieron la puerta para ser parte de algún cuerpo técnico, a tratar de sumar bueno, me gustó mucho. La verdad que yo cuando jugaba no pensaba dedicarme a ser entrenador, no lo veía yo como algo a futuro, ¿no? Tal vez mi cabeza estaba en otra cosa en ese momento, pero bueno, cuando dejo de jugar me dan la oportunidad y me empieza a gustar, me empieza a enamorar la parte de ser entrenador. Yo como jugador fui portero, entonces bueno, siempre en los cuerpos técnicos hay como esta ausencia de entrenadores de porteros, ¿no? Pocas veces es fácil encontrar alguna persona capacitada para esa área. A mí me dieron la oportunidad, pues prácticamente a los 6 meses de haberme retirado, de formar parte de un cuerpo técnico de segunda división en Veracruz, en Córdoba, Veracruz. Bueno, ahí empecé un poco como a trabajar esta parte de ser entrenador, ¿no? Años después me dieron también oportunidad de seguir creciendo, me invitaron a trabajar el proyecto de Tiburones Rojos como entrenador de porteros, y ahí un poco empezó a crecer todo, ¿no? Me empezaron a dar responsabilidades como auxiliar, ayudar al entrenador en la parte táctica. Tenía yo la oportunidad de estar en banca porque pues tenía yo ahí un poquito con el tema de ser entrenador de porteros, estaba registrado, entonces podía estar en la banca. Bueno, poco a poco fue creciendo, ¿no? Tengo casi 6 años ya aquí en el Club América y el mismo camino, ¿no? Llegué como entrenador de porteros bueno, poco a poco me fueron dando confianza, me fueron dando responsabilidades, hasta el punto de empezar como auxiliar y desde hace un año que soy el técnico de la sub-18, ¿no? En resumen, es un poco eso. Me han tocado los distintos roles en el cuerpo técnico, desde ser entrenador de porteros, ser auxiliar, bueno, ahora ser el director o la cabeza del cuerpo técnico. Ok, muy bien. Pues creo que muchas veces nos pasa eso, ¿no? Cuando estamos como jugadores, no pensamos en eso, ¿no? Nuestra cabeza está en ir hacia trascender como jugador, de durar el mayor tiempo posible ahí, y pues bueno, la vida nos da muchas vueltas, ¿no? El día de hoy queremos tocar un tema contigo, Dani, importante, que a veces surge en dudas, ¿no? ¿Cómo es que se prepara un director técnico para un partido? ¿Cuál es este proceso? ¿Qué es lo que hace
en ver al rival. Muchas veces se hace esta analogía de decir qué porcentaje le voy a dar al rival, ¿no? En un partido y qué porcentaje a mi modelo de juego. Tú, platícanos, Dani, ¿cómo preparas tu partido? Bueno, a mí también un poco me gusta preparar el partido en la semana. Yo me siento bastante incómodo cuando en la semana no trabajé cosas que sé que voy a utilizar en el partido, ¿no? Entonces, partiendo desde ese punto, yo creo que en cuanto termina el partido anterior, ya el domingo, digámoslo así, ¿no? Lo ocupo para empezar a ver un poco al rival siguiente, ¿no? Entonces, tener un poco ideas de cómo juega el rival, cómo nos puede hacer daño y cómo nosotros podemos causarle problemas, ¿no? Ese es como el punto de partida. De ahí, tratando de aterrizarlo como en porcentajes, como dices, tal vez el 60% de la semana va enfocada en el modelo de juego nuestro, ¿no? Porque al final yo voy a enfrentar a un rival, pero lo quiero derrotar o quiero ganar el partido con mis propias herramientas, con las herramientas de mi modelo de juego, ¿no? Entonces, tratar de empezar a tener estas ideas y ya, bueno, un poco con el cuerpo técnico, la sesión del lunes, digámoslo así, o la sesión del primer día de la semana, ya la tenemos hecha, ¿no? Desde el viernes pasado o desde la semana anterior ya sabemos que vamos a trabajar el lunes, que, bueno, va un poco en torno a lo regenerativo y todavía recuperar a los jugadores, pero a partir del martes empezamos a tratar de meter consignas en las tareas que tengan que ver con herramientas de nuestro modelo de juego que sabemos que nos van a servir para el fin de semana, ¿no? Entonces, por ahí lunes, martes, miércoles se lo dedicamos justo a esos contenidos, a los contenidos de mi modelo de juego en base un poco al rival, ¿no? La verdad es que no, difícilmente hacemos una simulación del parado del rival esos días, tiene que ver con cosas de nuestra forma de jugar. El jueves lo tomamos como un día de carga baja y el viernes es cuando al jugador le damos todas las herramientas de lo que va a enfrentar al día siguiente, ¿no? Les damos, hacemos un videoanálisis, le presentamos a los jugadores los comportamientos del rival para que los tengan un poco más frescos. Ya viene reforzado porque la semana estuvieron trabajando conceptos que solo es recordárselos cuando vemos el video y en la sesión del viernes, esa sí está completamente enfocada en cómo se para el rival, cómo nos vamos a parar nosotros, cómo vamos a salir, cómo salen ellos, la pelota parada del rival, las variantes de pelota parada nuestra. Entonces, más o menos es un poco ahí, por eso te decía yo, si lo quieres enfocar como en porcentaje, creo que va un poco así como en 60-40, ¿no? Tal vez. Y ese es como preparamos el partido. La verdad es que pues, estoy en una de las categorías de Liga MX y eso me permite tener información y videos y muchas estadísticas del rival que me ayudan a preparar mucho mejor también la semana o el partido. Son Y en muchísimas ese sentido, tareas. Dani, en ese sentido, Dani, ¿cómo es que delegas estas responsabilidades a tu cuerpo técnico, ¿no? Es decir, tengo tantas cosas que podría analizar, tantas cosas que a veces decimos, no, pues voy a preparar mi partido, tengo esto, y a veces decimos, lo que nos falta es tiempo, ¿no? Para poder incorporar cosas a nuestro equipo, ¿no? Estas responsabilidades que tienes, ¿cómo es tu cuerpo técnico? ¿Está conformado por qué? ¿Y cómo es que tú le delegas estas responsabilidades? Mira, digo, afortunadamente trabajo en un club que nos proporciona muchos recursos y todos los recursos necesarios para poder hacer nuestro trabajo de mejor manera, ¿no? Entonces, yo sé que estoy en una institución que, que, que posiblemente me da más oportunidades a mí o me facilita más mi trabajo que en otras o en otros niveles de fútbol, porque es verdad que a lo mejor tercera división no hay tantos recursos, ¿no? Pero bueno, platicándolo un poco, yo tengo un staff bastante amplio, ¿no? Creo que
incluso hay equipos de primera división que tienen un staff parecido al que tengo la fortuna de tener yo. Y bueno, empezando porque tengo un auxiliar, que es Jorge Rangel, que es un entrenador con muchísima experiencia aquí en el club, es un entrenador con todo el perfil de formador, ¿no? Con muchos valores, muy empático con el jugador en estas etapas. Y bueno, digamos que él es como el segundo a bordo, ¿no? Tengo un analista que también hace función de auxiliar, o sea, el analista está en la banca con nosotros y además de las demás tareas que se le asignan en la semana, el preparador físico, ¿no? Hay un médico, un utilero, un entrenador de porteros y tengo un auxiliar adicional que es el técnico de la sub-15 que durante toda la semana está ahí con nosotros, ¿no? Entonces, bueno, eso sumado a las diferentes áreas también del club, ¿no? Hay psicólogo, hay nutrióloga, hay fisioterapeutas que también están todo el tiempo ahí cerca de los diferentes staff y por eso tengo la fortuna de tal vez no tener tanta carga yo, pero más o menos en ese rol en esos roles vamos delegando, como decías, y por ejemplo, digamos, los principales responsables de analizar a los rivales somos el analista y yo, ¿no? El analista, acabando el partido del fin de semana, él hace una edición, digamos, post-match para tratar de también reforzar aprendizajes que nos haya dejado el partido anterior. Yo voy viendo un poco los partidos del próximo rival, perdón, y durante la semana, el martes me entrega, digamos, el análisis táctico del próximo rival, ¿no? Cómo se paran, cómo juegan, me lo entrega en video, acciones cortadas, comportamientos, ¿no? Y bueno, lo entrega al cuerpo técnico y ahí ya se empieza a involucrar un poco más el auxiliar, ¿no? Entonces, entre todos vamos analizando cuál será tal vez la mejor herramienta que tengamos para el rival en turno. Y bueno, de ahí la planificación, nos involucramos todos, o sea, la verdad es que normalmente terminando la sesión de lunes, aterrizamos todo lo que vamos a trabajar en la semana con los objetivos principales, la carga física. Es bastante complejo porque somos 6 personas en una oficina opinando, hablando, pensando y haciendo tareas. Y incluso la psicóloga se sienta ahí con nosotros y a veces nos da un punto de vista sobre alguna tarea o algún objetivo que podamos potenciar en la parte mental. Entonces, es bastante enriquecedor esas reuniones, pero bueno, más o menos es como lo delegamos y como también yo, digamos, soy el responsable, pero no me hago cargo completamente de todo. Y como bien comentan, son muchísimas tareas, ¿no? Y como bien sabemos, la labor del técnico pasa examen cada semana, cada jornada, pero la labor detrás, ¿no? Es la importante, es donde realmente está el trabajo. ¿Cómo es esa semana? ¿Cómo es la planeación de las actividades? Y sobre todo, ¿cómo compaginan, ¿no? o cómo van potenciando esta idea del modelo de juego en función de cómo se va dando los resultados, cómo se va dando la temporada, los microciclos, los mesociclos? Pues mira, digamos que un poco el trabajo de modelo de juego lo iniciamos en la pretemporada, ¿no? Normalmente hacemos 5 o 6 semanas de pretemporada, que es donde con los chicos aprovechamos para sentar las bases del modelo de juego, ¿no? Tanto en las sesiones de entrenamiento como tenemos presentaciones y videos y vamos reforzando con distintas actividades el que ellos vayan asimilando cuáles son los principios de nuestro modelo. También es verdad que es un modelo dado por el club en el que trabajo, ¿no? O sea, eso, aunque tenemos la libertad cada técnico de darle matices y cosas, o enriquecerlo, o tratar de ajustar algunas cosas del modelo de juego, bueno, creo que es normal en cualquier institución de primera división que la mayoría de los equipos de básicas traten de jugar como el primer equipo. Entonces, bueno, viene un poco desde ese punto de partida el modelo de juego.
Es algo que compartimos con todas las categorías y a partir de ahí nosotros en la pretemporada aprovechamos eso. Digamos que un microciclo tipo, ¿no? Básicamente sería, te digo, los lunes, acabando la sesión de lunes, que ya la dejamos planificada desde la semana anterior, digamos que el contexto de la sesión de lunes es conceptos generales del modelo de juego, ¿no? Y además encajado con esta parte de compensar un poco las diferentes cargas que tuvieron los que sí jugaron y los que tuvieron pocos minutos o no estuvieron convocados, ¿no? Entonces, ese es el enfoque de la sesión de lunes. Y ya con una idea de lo que nos vamos a enfrentar el fin de semana, empezamos a planear el -4, el -3, el -2, el -1 y el día del partido, ¿no? Entonces, digamos que nosotros en nuestro modelo de juego y en la metodología que tenemos en el Club América, priorizamos mucho que todo sea jugado, ¿no? Que sean tareas muy metidas en metodologías globales, ¿no? Que sean pocas cosas analíticas, para que el jugador tenga estas experiencias de vivirlo real, de saber que me van a presionar, que tengo que controlar, que tengo que mirar ciertas zonas del campo para encontrar las ventajas y en las tareas van en función de eso, ¿no? Entonces, digamos, para nosotros también la metodología está dada, entonces yo tengo que cumplir o mi cuerpo técnico tenemos que cumplir con ciertas métricas y ciertas objetivos físicos en cada sesión. Entonces, digamos que -4 y -3 son los dos días más altos en carga de la semana. Entonces, también lo difícil de esto es encajar a veces el principio que yo quiero trabajar con mi objetivo físico de la semana, ¿no? Entonces, justo, solo por poner el ejemplo, el -4 es un día en el que hacemos muchas acciones cortas con cambios de dirección, con aceleraciones, y también para aprovechar el día, si ese es mi objetivo físico, yo tengo que encontrar algo del modelo de juego que encaje con eso, porque a lo mejor si a mí ese día se me ocurre trabajar la pelota parada, pues en qué momento van a aparecer las aceleraciones, los cambios de ritmo, ¿no? Entonces seguramente no voy a llegar, voy a cumplir con el objetivo técnico-táctico, pero seguramente en el físico me voy a quedar muy por debajo, ¿no? Entonces todo el tiempo tenemos que estar tratando de encajar, ¿no? El objetivo técnico-táctico con el físico, que vaya de la mano y que se complementen. Entonces, ahí nos involucramos todos, se involucra el preparador físico, entonces muchas veces estamos pensando una tarea y pues resulta que la opinión del preparador físico es importante porque él nos dice, ¿sabes qué? Es que este espacio es muy grande para ese día y no se van a presentar cambios de dirección, no se van a presentar aceleraciones, la distancia es muy grande, entonces los jugadores van a hacer recorridos en lugar de presiones, ¿no? Entonces nos vemos un poquito obligados a modificar las dimensiones, el número de jugadores, para tratar de llegar a ese objetivo. Y bueno, es un poco la labor de esos 2 días, ¿no? Del -4 y del -3. El -2, que como les comentaba yo hace rato, es el día que hacemos carga baja, es el día más bajo de la semana para nosotros. Y también aprovechamos ahí para trabajar un poco los fundamentos individuales. Entonces, hacemos trabajos específicos por posición, específicos por línea, ¿no? Que son más controlados, más analíticos, ¿no? Y nos ayudan a reforzar los pequeños detalles que pueden potenciar al jugador también. Y bueno, ya les había adelantado lo del -1, que es precisamente preparar el partido del día siguiente, ¿no? Entonces, más o menos esa es la estructura. Yo en lo personal soy un técnico que me gusta que todo el staff se involucre, ¿no? Se involucre en el diseño de las tareas, en las opiniones y por ejemplo, cuando estamos planeando la sesión, hay algunas tareas que se las asignamos. Yo creo que lo típico es que el técnico dirija la sesión, ¿no? Y el técnico explica todo, los auxiliares están ahí para ayudar, ¿no? Pero la verdad que en el cuerpo técnico que tengo todos tenemos mucha disposición, todos son entrenadores muy capaces y con mucha experiencia y trato de sacarle el mayor jugo posible. Entonces, en un ejemplo de una sesión, por ejemplo, en la parte introductoria, cuando planeamos toda la semana,
le asigno al auxiliar el rol de tú diriges la tarea, tú explicas la tarea, tú corriges, tú haces los fundamentos y todos los demás te apoyamos, ¿no? Todos los demás estamos ahí involucrados. Tú dime qué quieres que corrija. ¿Quieres que corrija los perfiles? Yo me enfoco en esa tarea, solo en los perfiles, aunque yo sea el director técnico. Y después la siguiente tarea le tocará explicarla, dirigirla y organizar todo el preparador físico, por ejemplo. Entonces también de repente el preparador físico se ha ido involucrando mucho en esto. El preparador físico que tengo es chileno, que él ha trabajado muchos años en rugby, entonces es un especialista en esta parte del desarrollo de la fuerza, pero poco a poco también de irse involucrando con esta forma de trabajar, también se está convirtiendo en un especialista en la parte táctica del fútbol, ¿no? Entonces, él lo ha mencionado, está muy contento de que está aprendiendo cosas que muchas veces al preparador físico, tú encárgate de que corran, de que estén fuertes y listo, ¿no? Pero él está aquí en la cancha y se encarga de dirigir tareas y corregir desde lo táctico. Y el mensaje para los chicos también, al final, creo que es un poquito más, refuerza un poquito más esto de aquí cualquiera del staff me puede corregir, cualquiera del staff me puede decir cómo posicionarme, cómo perfilarme, todos tienen argumentos para decirme y el jugador no cae como en lo típico de, pues es que a mí el entrenador de porteros, ¿qué me puede decir? A mí el preparador físico no me tiene que corregir nada de lo técnico. Y la verdad que eso nos ha ayudado mucho también en la formación de los chavos. Creo que eso es algo importantísimo, ¿no? Precisamente esta semana veíamos algo sobre esto y coinciden muchas de estas cosas. Digo, cada quien va viendo la forma en la que trabajas, cierto club te dará más apertura o a veces un poquito menos de apertura para ciertas cosas, ¿no? Pero va muy enfocado a todo esto que veíamos y que al final son parte de un equipo y todos tienen que saber o tener este conocimiento integral, ¿no? Al final vamos sobre esto. Y ya llegamos a ver cómo planificas una semana, Dani. ¿Cómo es el día del partido? ¿Cómo es un día de partido, a lo mejor del local y un partido de visita donde tengas que viajar en avión? Es decir, ¿cómo vamos delegando estas responsabilidades, el secretario técnico, la secretaria técnica? ¿Qué es lo que genera? ¿Qué actividades tienen que hacer? ¿Qué responsabilidades tienes? ¿Cómo es vivir un día de partido, Dani? Mira, bueno, un poco te comparto lo del local, ¿no? Para ir por partes. Normalmente para nosotros el partido empieza un poco desde el viernes, ¿no? Porque tenemos como esta sesión de video antes del entrenamiento, ¿no? Donde les mostramos el resumen del análisis del rival, ¿no? Salimos a la cancha, entrenamos y después del entrenamiento hacemos una comida que bueno, afortunadamente por los recursos del club podemos controlar nosotros la comida previa al partido. 24 horas antes del partido nosotros podemos controlar qué van a comer y nutricionalmente que sea lo adecuado, ¿no? Acabando de entrenar, comen, damos la lista, damos la convocatoria y el siguiente día empieza con el desayuno, que también tenemos esa fortuna aquí en el club, los podemos citar a desayunar, ¿no? Nuestros partidos son a las 11 de la mañana, 7:30, 8 de la mañana están desayunando todos los chicos, estamos desayunando nosotros con ellos. Igual me salté un poquito, pero después del entrenamiento, el staff nos quedamos en la oficina, terminamos de hacer la charla técnica que vamos a presentar al día siguiente y terminamos de reforzar los puntos como importantes de cada quien, porque es verdad que en la banca, los que estamos en la banca tenemos como un rol muy asignado. Entonces, por ejemplo, el analista se encarga un poco de ayudarse con las imágenes de las cámaras que están grabando para identificar cosas, ¿no? Ese es como su primer rol, ¿no? Y además se encarga de la pelota parada, ¿no? Yo asumo como un rol de enfocarme en la parte ofensiva, el auxiliar de enfocarse en la parte defensiva y en las transiciones, ¿no? Entonces, muchas de nuestras indicaciones cuando estamos en la banca, ese rol ya fue asignado desde el viernes, ¿no? Entonces, ahí nos ponemos de acuerdo nosotros sobre qué área vamos a ir cada uno de los miembros del cuerpo técnico, ¿no?
Y bueno, el día del partido empieza con el desayuno. Tenemos 1 hora antes del partido la charla técnica. Salen a calentar y hacemos el partido, y terminando el partido también hay comida para que se recuperen bien. Entonces, digamos, ese es más o menos lo que seguimos en un día. Todo esto ha involucrado mucha gente, como decías, porque hay que coordinar. La nutrióloga es la que se encarga de coordinar horarios de comedor, el menú, todo eso. Yo la verdad es que afortunadamente hay gente muy capaz y muy profesional en el club que a mí me permite un poco como, yo sé que no me tengo que preocupar de qué van a comer, porque la verdad que la nutrióloga es excelente en eso, y solo me dice, la comida es a tal hora y todo está listo, ¿no? Entonces, ella coordina con la gente de operativos y con la gente de comedor todo eso. Y los viajes igual se complica también un poco más, es mucho más complejo, ¿no? Porque la parte operativa del club, que son los que se encargan de los viajes, los secretarios técnicos, ¿no? Ellos se encargan posiblemente a mí me avisan desde el lunes el itinerario, las salidas, si va a ser en autobús, si va a ser en avión, ¿no? Me avisan todo desde una semana antes. Entonces ya más o menos tengo los horarios de a qué hora va a ser la salida para poder coordinar qué día, qué horario vamos a entrenar ese día que nos vamos, ¿no? Pero también es algo de lo que no me tengo que preocupar, la verdad, nada, ¿no? Hay 5 o 6 secretarios técnicos en el club que entre ellos se encargan de solucionar todos esos temas. Pero bueno, básicamente entre el día previo entrenamos por la mañana, hay desayuno, salimos para el aeropuerto o salimos en autobús de ahí mismo del club, y a donde lleguemos ya está todo coordinado. Llegamos normalmente a comer al hotel, la nutrióloga se encargó de enviar menús, de todo eso. Llegamos al hotel, comemos, descansamos una parte de la tarde. La charla técnica de visita la hacemos en el hotel, ¿sí? Entonces, a diferencia del día que jugamos de local, que la charla la hacemos el mismo día del partido, de visita la hacemos la noche previa al partido, ¿no? Nos consiguen un salón o algo en el hotel, hacemos la charla ahí, se van a descansar los chicos, y al otro día en el vestidor solo hacemos, digamos, un repaso o una charla muy breve para recordar y reforzar lo de la charla, ¿no? Yo la charla la hago en PowerPoint, entonces acabando la charla, yo la convierto a PDF y se las envío por WhatsApp a todos los jugadores. Entonces el que quiera en la noche en el cuarto está repasando en dónde me toca la pelota parada, y los pequeños recordatorios de lo que se analizó del rival y de lo que tenemos que hacer nosotros, ¿no? Entonces, bueno, al final así lo hacemos un poco, y bueno, igual la logística ya dependerá en el regreso, si comemos en el hotel, si regresamos a comer, si nos llevan un box lunch para regresar. Pero la verdad que en eso yo te puedo decir que soy afortunado, porque sé que muchos clubes no tienen como tantos recursos, y además el entrenador se tiene que estar preocupando mucho por esos temas. Claro, eso es bien importante, ¿no? Te encontraremos, como bien mencionas, Dani, lugares donde nosotros tenemos que gestionar prácticamente todo, ¿no? Ejemplo de ello, yo les contaba a algunos alumnos, les decía, de cuando yo estoy en la universidad, pues prácticamente soy yo, y volteo a ver algunos equipos, por ejemplo, volteo a ver al TEC o a la UANL, y digo, lleva a su entrenador, sus auxiliares, sus fisios, afuera están ya sus albercas y todo, y uno, pues bueno, anda cargando los balones y registrando al mismo tiempo y todo eso, ¿no? Que eso seguramente pasará en todos los niveles, ¿no? Mayor o medida en cuanto a su cuerpo técnico. ¿Te tocó ser, Dani, auxiliar, y también te ha tocado ser director técnico? ¿Cómo es esa parte de decir, profe, yo observo esto durante un partido, ¿no? Eh, la toma de decisiones, pues bueno, creo que casi siempre o siempre es del director técnico, ¿no? Pero estos acercamientos, ¿en qué momento tú decías, me voy a acercar con el DT a decirle esto? ¿Y en qué momentos tú ya como DT das apertura a tus auxiliares o las responsabilidades para que se acerquen contigo? Algo en lo que pienso mucho ahora que soy entrenador es
que, me gusta ser el tipo de entrenador que me hubiese gustado tener a mí como jugador, ¿no? Eso es, digamos que ese es como mi guía para tratar de saber cómo dirigirme y qué valores transmitir y cómo comportarme, ¿no? Entonces siempre trato como de asumir ese rol de, voy a tratar de ser como me hubiese gustado que algunos entrenadores fueran conmigo. Y también lo pienso porque me tocó ser staff o parte del cuerpo técnico de diferentes entrenadores con diferentes formas de ser, con diferentes formas de trabajar. Y yo principalmente me encanta tener apertura con el cuerpo técnico, que me digan, que se acerquen, que opinen, que intercambiemos ideas, que me ha pasado algunas veces que en medio del partido en la calentura se me acerca el PF y me dice, oye, estoy viendo esto y está pasando esto, y termina siendo positivo, ¿no? Y yo sé que muchos entrenadores como pintan su raya de repente de, me lo dirás después, me lo dices en el vestidor, ¿no? O como que no me interrumpas, o no sé, ¿no? Yo en ese sentido soy muy abierto, pero la verdad es que creo que cuando eres parte del cuerpo técnico, cuando eres auxiliar, cuando eres analista, cuando eres entrenador de porteros, lo más importante creo que es tener como ese tino y ese tacto de conocer la personalidad del entrenador, ¿no? Por ejemplo, o por transmitirte un poco mi experiencia, me tocó cuerpos técnicos o específicamente entrenadores que fueran muy abiertos, ¿sí? Y que incluso me dejaban, yo siendo entrenador de porteros, me dejaban opinar en frente del grupo al medio tiempo, ¿no? Que cuando él estaba haciendo la retroalimentación del medio tiempo, dejaba hablar el auxiliar y me dejaba hablar a mí para que yo le pudiera transmitir algo de lo que estaba viendo a los chavos o algún consejo, lo que sea, lo que sintiera, ¿no? Y hay otros entrenadores que no, ¿no? Entonces, creo que parte importante de lo que me ayudó a que mucha gente me fuera teniendo confianza en un principio fue identificar eso, con cuál puedo ser así, con cuál no, ¿no? Entonces, por ejemplo, había algún entrenador que era muy cerrado y mi manera de transmitir lo que yo veía era con el auxiliar. Entonces iba yo con el auxiliar y le decía, mira, profe, pues yo veo esto, y como el auxiliar era una persona muy cercana y que conocía desde muchos años al entrenador, él encontraba la manera de decirle a lo mejor mi opinión o transmitirle lo que yo estaba viendo, ¿no? No necesariamente, o nunca se lo pregunté, que le dijera, oye, fíjate que el profe Dani, el de porteros, me dijo esto, ¿no? A lo mejor él no le decía nada, pero la idea la llevaba, ¿no? Entonces, ahí va yo como tanteando un poco el terreno, ¿no? Algo que me sirvió mucho trabajando aquí en el Club América fueron consejos de Alfredo Tena, ¿no? Porque yo como entrenador de porteros miraba el partido desde la grada con otros entrenadores y con él. Entonces estábamos opinando y yo al principio era como, no voy a ir a decirle al técnico qué hacer, ¿no? Porque lo puede malinterpretar o puede pensar que, que, que al final yo quiero imponer algo. Entonces yo era muy de no decir nada, ¿no? O sea, me quedo callado y bueno, en estas conversaciones con el profe Tena, muchas veces me decía, no, encuentra la manera de decirlo, encuentra la manera de transmitirlo, porque es más irresponsable no hacer nada cuando estás viendo algo que, 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 que hablarlo, ¿no? Que decir. Entonces, me ayudó mucho en ese sentido de empezar a, a romper un poco con mi forma de ser también, ¿no? Entonces, poquito a poco me hice como esta idea de, a ver, a este profe, ¿cómo se lo puedo decir? A este profe, se lo tengo que decir directo o mejor lo platico con alguien del cuerpo técnico y que se lo transmitan, ¿no? Entonces, me empezó a ayudar mucho personalmente como crecimiento y después a que todo el mundo me empezara a tener confianza, ¿no? A las cosas que podía yo aportar al grupo y al equipo. Y creo que por esa razón trato de ser abierto porque sin duda cuando eres entrenador eres incapaz de ver todo lo que está pasando, eres incapaz de darte cuenta de muchas cosas y necesitas esas personas que te ayuden.
y esas personas que te están rodeando necesitan la confianza de saber que pueden decirte las cosas que se están haciendo bien o las que se están haciendo mal y que tú vas a tomarlas de buena manera. Entonces, creo que es una de las cosas más complejas, de las más difíciles, y estas relaciones interpersonales con el cuerpo técnico creo que es de los puntos como más difíciles de entender muchas veces o más difíciles de pasar, ¿no? Porque a lo mejor cometes algún error y después ya no te dan confianza y te terminan corriendo, ¿no? Pero digo, afortunadamente me ha ido bien en algún momento hemos tenido disputas y diferentes opiniones, pero siempre sabiendo que la gente que estamos trabajando dentro del cuerpo técnico queremos lo mismo, tenemos los mismos objetivos y vamos hacia el mismo lugar. Y justo era algo que a lo largo de todas estas riquísimas aportaciones que nos has dado, profe Daniel, me venía a la mente. Estás en una posición privilegiada. O sea, estás cobijado del respaldo de una de las instituciones futbolísticas más importantes de este país, para no entrar en debates. Y como bien dices, te tienes que preocupar de pocas cosas, ¿no? La mesa está puesta. Y mientras lo decías, me surgió esta idea entonces de cuáles son tus retos, ¿no? ¿A qué te enfrentas? Y ya nos mencionabas uno, ¿no? La gestión, ¿no? Con tu cuerpo técnico. ¿Qué otros retos tiene un entrenador de tu categoría, en el sentido del sub-18 y de la categoría del club en el que estás? Bueno, justo ahora que me lo dices, me viene justo esta frase de los cómics y de los superhéroes, ¿no? Que cuando un poder conlleva una gran responsabilidad. Entonces, es verdad que me tengo que preocupar de pocas cosas, pero también el reto, ¿no? Me exige entregar resultados, tal vez con mucha más presión que otros entrenadores, ¿no? Eh, Específicamente, ¿cuáles son los retos o los objetivos que yo tengo que cumplir como entrenador del Club América? ¿No? A mí nunca me han dicho que tengo que salir campeón en fuerzas básicas, que mucha gente lo podría creer, ¿no? Como, es que si el América en primera división tiene que ganar siempre, en básicas también, ¿no? Mi objetivo, ¿no? Personal, y además coincide con el que el club me exige, es entregar jugadores que puedan o que estén listos para el equipo de primera división, ¿no? Que cuando vayan a entrenar con el primer equipo, el técnico pueda confiar en ellos y que demuestren que son capaces de hacer carrera en primera división y en el Club América, ¿no? Entonces, yo lo que trato de asimilar es cuál es este contexto en el que estoy formando jugadores, ¿sí? Y a mí no me gusta la idea de decir que los jugadores de los clubes grandes son diferentes a los demás. No, creo que todos los jugadores que pretendan llegar a primera división deben de tener más o menos las mismas características en cuanto a personalidad, liderazgo, lo que se diga, ¿no? Entonces, pero también entiendo a lo que se van a enfrentar cuando estén en la primera división del América, ¿no? Que es un club mucho más complejo, con mayor exhibición, con mayor exigencia. Entonces, a mí me surge un poco esta disyuntiva de formar o ganar, ¿no? Entregar resultados o formar jugadores. Y está como muy clavado el paradigma en el fútbol mexicano que en las fuerzas básicas no deben de importar los resultados, ¿no? Y entonces te olvidas del resultado, pero vas a formar. Y yo creo que ese paradigma puede ser un poco equivocado, porque al final estamos formando deportistas que van a ir al alto rendimiento. O sea, deportistas que el día que jueguen mal, en las redes sociales los van a acabar, en los medios los van a acabar. El día que no califique una selección al mundial, que no califiquen a una liguilla, para la prensa y la opinión pública se va a acabar el mundo. Entonces,
yo no le puedo decir al jugador de 18 años que no importan los resultados, porque cuando esté en primera sí van a importar, ¿no? Entonces, lo que trato un poco es, en medida de los 18 años, 16, 17 que tienen, empezar a darles como estas pequeñas dosis a ver, hay que ganar un partido, porque al final entrenas, todo lo que entrenas y todo lo que te preparas es para ganar un partido, ¿no? Y el resultado importa, ¿sí? Importa en proporción. Para mí, por ejemplo, importa más el funcionamiento el fin de semana que el resultado. Pero la presión que siente el jugador tiene que ir en función de cómo vamos a jugar, si vamos a jugar bien o vamos a jugar mal, ¿no? Entonces, ahí va un poco como esta dosis de lo que el jugador tiene que sentir. Tiene que sentir a lo mejor la presión de tener que hacer sus basculaciones bien, de tener que identificar bien su marca y presionar en el momento que tenga que presionar y qué hacer en zona 1, en zona 2, en zona 3. En eso va la presión que el jugador tiene que recibir y no decirle que hay que ganar como sea, y no hay que decirle que hay que ganar porque somos el América, y no hay que, o sea, el mensaje va un poco más hacia lo otro, ¿no? Porque al final, en primera, pues sí tendrá que ganar, y cuando esté en la selección tendrá que ganar, porque es verdad que, que, que cuando la selección no le gana a Trinidad y Tobago, pues todos los futbolistas son muy malos y los acaban. Entonces, creo que también eso de divorciar los resultados de la formación también puede ser una equivocación, porque después el jugador nunca se enfrentó a estos retos en las básicas y cuando llega a primera división y la exigencia es alta, dice, ¿qué es esto? O sea, ¿por qué si yo solo soy un futbolista, por qué toda la gente me está atacando? ¿Por qué el entrenador me exige esto? ¿Por qué mis compañeros me exigen esto? ¿Por qué el típico comentario del compañero que cuando no corres te dice, oye, no vas a mí no vas a jugar con mi dinero, no vas a jugar con mi prestigio, ¿no? Entonces, que no los sorprenda todo este entorno, ¿no? Y que poco a poco ellos vayan asimilando eso. Ese es un poco los objetivos que tengo yo como, digamos, como formador o como técnico involucrado en la etapa formativa de los jugadores. Fíjate qué interesante, Dani, porque hablábamos desde la parte del periodo base, desde el desarrollo, ya ahorita hablando de fuerzas básicas. Sí que no es importante la parte, bueno, no es priorizante la parte del resultado, pero no podemos dejar de lado la naturaleza de lo que es un juego, ¿verdad? Yo siempre les comentaba, al final, cualquier tipo de juego es con el fin de ganar, ¿verdad? Esa es la naturaleza del juego. Siempre hay alguien que gana, siempre hay alguien que pierde. Y las formas en las que tú llevas eso a aprender a ganar, a aprender a perder, cómo es que se desarrolla eso y cómo lo vas mejorando, ¿no? Con el día a día, ¿no? Al final, les decía el otro día un ejemplo, nunca salimos, ni aunque sean pequeñitos, de ahora sí, vamos a salir a perder, ¿no? Nunca es esa parte, ¿no? Hay que saber manejar cómo, si hay otros puntos de importancia, ¿verdad? Pero sí llevarles o tener siempre en cuenta esa naturaleza de lo que es el juego, ¿no? Y una vez que llegas a esto, Dani, ¿cómo es que manejas tú un postpartido? Es decir, termina el partido, hay un resultado satisfactorio, hay un resultado que no es satisfactorio. ¿Cómo lo manejamos eso como directores técnicos? Mira, yo en lo personal eh, sé que hay técnicos que acabando el partido no les gusta decir nada, no les gusta hablar con el grupo, nos dicen nos vemos el lunes y ya está, ¿no? A mí en lo personal no me gusta tanto esa idea porque es verdad que a veces estás caliente, los jugadores salieron enojados, los jugadores se quieren ir, ¿no? Acabando un partido, quieren ver a la familia, quieren ver a la novia, quieren, ¿no? Y, y yo he tomado algunas cosas de cosas que he leído y experiencias que me han compartido, ¿no? Me gusta mucho esta idea del rugby, del tercer tiempo, ¿no? Me gusta mucho, ¿no? Por si alguien no la ha escuchado, en el rugby es casi un valor, acabando el partido, quedarse en el vestidor a platicar sobre el partido con los compañeros,
un poco también lo que sucede en el fútbol amateur, ¿no? En el barrio, que te quedas con los amigos, horas a platicar sobre lo que pasó en el juego, o sobre la vida, sobre lo que sea, ¿no? Entonces, me gusta un poco esa idea por los vínculos que vas generando con los compañeros y con el cuerpo técnico y con los utileros, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos acabando un partido es ahí mismo en la cancha, porque muchas veces o el vestidor está lejos o tampoco quiero que se queden una hora, ¿no? Es acabando el partido, hacemos un círculo y hablamos sobre el juego. O sea, les cedo la palabra a los jugadores y les digo cómo se sintieron, qué percibieron, qué sensaciones tuvieron, sin importar el resultado, ¿eh? Si hayamos ganado, perdido, empatado, eso siempre se hace, ¿no? Y bueno, un poco la intensidad de esas conversaciones pues van en función del resultado, ¿no? Porque si ganamos, estamos todos felices y las opiniones siempre son positivas, pero un poco lo hago también como para fomentar en el jugador esta autocrítica, ¿no? Terminó el partido y poder decir, lo hicimos bien, lo hicimos mal, pudimos mejorar esto otro, nos equivocamos en esto, ¿no? Es como con esa intención. Entonces, hablan los jugadores y bueno, al final hay momentos en los que alguien del staff también aporta o yo hablo, ¿no? La idea es como dialogar entre todos por lo menos 5 o 10 minutos sobre lo que fue el partido. La verdad es que nunca llegan a 5 minutos, ¿no? A lo mejor en algún mal partido se alarga un poco más, pero es una pequeña acción terminando el partido, ¿no? Esto nos permite un poco, o por lo menos también a mí, como liberarme un poco de ya acabó el partido, ya pasó y no me voy a mi casa si perdimos, no me voy a mi casa pensando en todo el fin de semana en por qué no hicimos esto, por qué no hicimos el otro, ¿no? Y lo válido también de esto es que escuchamos al jugador, ¿no? Y el jugador, pues muchas veces no estuve concentrado, no estuve atento. El jugador que expulsaron aprovecha el momento para decir, les quiero pedir una disculpa a todos porque los dejé con uno menos. O sea, va fortaleciendo un poco esto, ¿no? Muchos entrenadores me han cuestionado como esto de, no, yo prefiero no decir nada y hablar el lunes, ¿no? Yo creo que nos ha funcionado bien, que me ha funcionado bien y lejos de si puede ser un ejercicio que llegue a la confrontación muchas veces, ¿no? Creo que mientras esté controlado y mientras al final todos entendemos que puedes estar feliz o molesto por un resultado, aporta, ¿no? Entonces, digamos que el postpartido empieza ahí, ¿no? Después de esto, con el analista, que ya lo fuimos platicando sobre el partido, porque como está en la banca, yo muchas veces le digo, oye, corta esta jugada, mete esto en el postpartido, métele esto. Entonces, ya ahí vamos trabajando un poquito sobre lo que vamos a retroalimentar. Y ya el lunes, la semana empieza con una sesión de video sobre el partido del fin de semana, ¿no? Tampoco me gusta la frase hecha esta de ya le dimos vuelta a la página y ya está, ¿no? O sea, creo que si escribiste algo sobre un partido es porque necesitas releerlo para sacarle un aprendizaje. Entonces, justo el lunes utilizamos el recurso del videoanálisis para darle al jugador ya las referencias, ¿no? Mira, aquí nos posicionamos bien, hicimos estos recorridos bien, hicimos esto bien, y bueno, ahí digamos que la conversación del partido anterior se cierra, pero muchas veces de ese videoanálisis sacamos objetivos que vamos a trabajar en la semana, ¿no? Entonces ellos ya desde el lunes saben que si nos falló la presión tras pérdida, la semana va a ir de mejorar la presión tras pérdida, ¿no? Entonces, digamos que es como el proceso de pospartido que a mí me gusta hacer, ¿no? Y también comparto la idea de hacerlo el lunes, también me parece correcto, ¿no? Lo que sí no me gusta es, o no me gustaría, es no hablar nunca de lo que pasó, o sea, no retroalimentar al jugador sobre lo que pasó y decirle esto de ya lo pasado ya está y los errores ya fueron, no, hay que aprender de los errores y hay que sacarle cosas positivas. A mí me gustaría hacerte una de las últimas preguntas, Daniel, porque entiendo que no queremos robarte demasiado tiempo y nos podemos pasar días, ¿no? Aquí platicando.
pero me llama mucho la atención el contexto del cual estás hablando, ¿no? Es la formación ya en esa última etapa casi, ¿no? O sea, 18, 20 ya están mucho más cerca de Ya la parte tendrían que profesional. estar. Exacto. Desde tu perspectiva y desde tu experiencia, ¿cómo funciona o cómo ves a estas generaciones de jóvenes futbolistas? ¿Cómo toman esto? ¿Cómo aceptan ellos la crítica? ¿Qué tan autocríticos son? ¿Qué tanto retroalimentan? ¿Qué tanto se están eh, involucrando con estos mecanismos de trabajo? Sobre todo pensando, y sé que voy a sonar un poco, a lo mejor demasiado optimista, pero son el futuro del fútbol mexicano, ¿no? Tú estás haciendo a los futuros, esperemos, seleccionados de este país. ¿Cómo los ves? Mira, yo he notado un cambio, sobre todo en las últimas generaciones. Yo soy entrenador desde que empecé de entrenador de porteros hace aproximadamente 11 años. Y he notado también un cambio justo como generacional, ¿no? Entre los jugadores jóvenes que me ha tocado, porque justo me ha tocado siempre trabajar desde sub-15 hasta segunda división, ¿no? En ese rango, y son jugadores jóvenes, ¿no? Casi siempre de la misma edad. Y es verdad que al principio, cuando tú querías retroalimentar a algún jugador con un video, con alguna charla, hace algunos años era más difícil, ¿no? Hace algunos años era como, estoy perdiendo mi tiempo, ya sé que la cagué, ¿no? O sea, es como un poco eso, ¿no? Y, y no sé si porque nosotros como entrenadores ahora los estamos habituando más al análisis. Estas últimas generaciones están más dispuestos, te escuchan más, ¿no? Además que si tú le facilitas todo, o sea, todos nos damos cuenta que vivimos con el celular pegado, ¿no? Entonces, si tú utilizas estas herramientas para saber llegarle al jugador, a lo mejor decir, oye, te voy a mandar tu video y igual vente a la oficina el martes y platicamos a ver tú qué viste del partido y intercambiamos opiniones. Entonces, a lo mejor él no lo siente como, me van a llamar a regañarme, ¿no? Y le entregas el video y incluso hay jugadores porque aquí en el club hacemos un trabajo de análisis individual. Entonces, con cada jugador nos sentamos a ver sus acciones del partido, corregirle posicionamientos, perfiles y todo eso. Entonces nos sentamos con él y cada jugador que entró al partido tiene su retroalimentación con alguien del staff, ¿no? Entonces, acaba esa sesión y muchas veces el jugador te dice, profe, ¿me puede compartir el video para verlo en la casa? ¿Me puede compartir el video para volverlo a ver más tarde? O sea, están mucho más dispuestos, ¿sí? Creo que una de estas o una de las razones es que están muy involucrados como con la tecnología y eso les facilita, ¿no? Y creo que a los entrenadores también nos pasó, ¿no? Lo típico del el entrenador de la vieja escuela que dice, a mí, ¿para qué me enseñas los Wimus? O ¿para qué me dices de la camarita si eso no me va a hacer ganar, ¿no? Y las nuevas generaciones de entrenadores estamos un poco más involucrados con todo esto. Entonces, a los chicos les pasó lo mismo. Entonces, están más perceptivos cuando tú utilizas como estas herramientas tecnológicas porque ellos se sienten a lo mejor muchas veces respaldados, ¿no? Y la otra es que también creo que es más fácil para ellos darse cuenta qué es lo que hacen ahora los futbolistas. Entonces, yo me he topado con los realities que hay ahora en las plataformas de streaming, donde ellos ven el día a día de un futbolista. Entonces se dan cuenta que en el Arsenal sientan al jugador y le ponen su video y le dicen qué está haciendo mal, qué está haciendo bien y dónde todo, ¿no? Entonces, cuando tú se los haces en la sub-16, ellos dicen, eso es como un jugador de primera, ¿no? Entonces también se sienten como, esto es muy profesional y me tengo que enfocar más, ¿no? Entonces, en esos sentidos creo que las nuevas generaciones están más abiertas a eso, ¿no? ¿Qué es lo difícil? Que uno como entrenador tiene que adaptarse a ellos para poderles llegar, ¿no? Porque es verdad que si tú les quieres dar una charla donde nomás les pones el pizarrón y se los rayas, no llega igual el mensaje que cuando usas una presentación de PowerPoint con animación, por ejemplo,
¿no? O cuando le enseñas el video, porque además él ya está acostumbrado a ver el video. Antes los partidos de la 18, ¿quién los iba a grabar, no? Entonces ya están acostumbrados y ellos ante eso como que se bloquean un poco más, ¿no? Si tú los quieres corregir o retroalimentar solo diciéndoles, muchas veces el mensaje no es tan poderoso. Entonces, creo que en ese sentido, los jugadores, como dices, el futuro del fútbol mexicano, están más habituados, y creo que si hacemos eso bien, si esas herramientas las utilizamos bien, podemos llevar a estos chicos a lo que están haciendo las potencias, a lo que están haciendo otros países, porque está muy cercano. O sea, ellos no lo ven lejos ya, que incluso a Messi seguramente lo sentarán a ver un video y ellos dicen, Messi ve los videos y hace estas cosas, ¿no? Entonces, creo que es positivo. Yo no lo he visto como una dificultad, te soy sincero. No, o sea, la dificultad ha sido tal vez para mí de involucrarme más en eso, tratar de involucrarme más en las redes sociales, porque es verdad que, que muchas veces ellos, también ese mensaje es de, el profe me etiquetó, entonces a mí eso me cuesta un poco de trabajo, pero sí me doy cuenta que es importante para ellos, y la responsabilidad es nuestra, porque creo que si a 20 jugadores los queremos cambiar a como somos nosotros, va a ser muy difícil. Si tú eres abierto a tratar de adaptarte a 20 jugadores, es mucho más fácil. Que fíjate qué interesante, la verdad es que ahorita en redes nos están diciendo que qué buena charla, son cosas que muchas veces se tiene la noción, a veces no nos imaginamos cuántas cosas pasan por la preparación de un solo partido, ¿no? Y el vivir con ese estrés constante. Eh, el día de hoy en la mañana iba escuchando una entrevista, algo muy similar a esto, estaban entrevistando a Paco Seirulo y le hacían una pregunta. Que me gustaría hacerte porque creo que es algo que nos pone un poquito en jaque cuando nos hacemos una introspección o cuando vemos sobre nuestro pasado, ¿no? Si tú tuvieras, Dani, la oportunidad de cuando iniciabas, ¿no? En esta parte al frente de un equipo, de saber algo que sabes hoy, de adelantarlo, ¿qué sería? No nada más en el fútbol, en la vida. Creo que eh, muchas de las cosas que hago como entrenador, que intento hacer como entrenador, son las que me hubiesen gustado que hicieran conmigo, ¿no? Entonces, lo que les compartí yo hace rato, para mí lo más importante es que cuando era jugador muchas veces me topé como con estos técnicos muy cerrados con los que no podías hablar, por ejemplo, ¿no? Y que tú cómo podías cuestionar al profe, ¿no? O sea, tú no ibas a argumentarle nada. O sea, cuando menos acercarte y decirle, oiga, profe, ¿qué puedo mejorar? ¿No? Te sentías como, ¿no? Entonces, lo primero que creo que podría o que me gusta hacer es ser abierto, y ser abierto al, a las demás perspectivas, a lo que me puedan aportar diferentes personas, porque en su momento como jugador yo fui así, yo fui muy cerrado. Entonces, creo que muchas veces me perdí oportunidades de aprender más cosas, ¿no? Porque yo tenía en mi cabeza esta idea, incluso como les compartí, siendo ya entrenador en los primeros años de mi carrera como entrenador, es que yo cómo voy a opinar sobre eso porque yo solo soy el entrenador de porteros, ¿no? Entonces, yo tenía como esta perspectiva muy, muy marcada. Yo decía, es que yo como jugador, ¿cómo voy a cuestionar al profesor, ¿no? O sea, ¿cómo voy a acercarme a él y decirle, oiga, ¿qué puedo mejorar? ¿No? Entonces, un poco mi vocación era tratar de escuchar y de ahí aprender, ¿no? Y creo que limité mucho mi aprendizaje como jugador cuando yo asumí que el técnico no me quería, por ejemplo. Entonces, yo decía, es que ese profe no me quiere, es que ese profe no me mete a jugar, pero también nunca me di la oportunidad yo de preguntarle al profe, oiga, profe, ¿qué puedo mejorar? eh, para tener una oportunidad, ¿no? Y a lo mejor el profe me decía algo tan sencillo como,
necesito que me des más pases al contención, porque el que juega los da, ¿no? Y a lo mejor ese era el mayor problema que tenía, pero nunca rompí la barrera, ¿no? Nunca, o sea, nunca me di esa oportunidad y obviamente, pues, yo decía, el profe no me quiere, y el profe decía, es que este portero no me ofrece lo que el otro me ofrece, ¿no? Entonces, yo nunca pude ir hacia eso, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que por eso trato de tener esa apertura con el jugador, por eso trato ahora de como entrenador, si me toca ser auxiliar, si me toca ser entrenador, encontrar la forma, encontrar las formas y sobre todo no dar por hecho muchas cosas, ¿no? Yo no, para mí fue difícil, ¿eh? O sea, para mí eso de ir con el entrenador y decirle algo empezaba a ser difícil en su momento y lo empecé a hacer con 28, 29 años, ¿no? Entonces, imagínate lo difícil que puede ser para un chico de 16, de 15. Entonces, creo que eso lo hubiese cambiado si tuviera oportunidad, ¿no? Ser más abierto en ese sentido para aprender más, porque también te lo puedo compartir. A partir de que empecé a cambiar eso, empecé a aprender más. Empecé a escuchar más cosas, opiniones. Es verdad, yo me cerraba mis propias opiniones para mí, pero al mismo tiempo cerraba la conversación para escuchar otras. Entonces, creo que eso es lo que cambiaría y creo que es algo importante que necesitamos para hacer crecer a los jugadores que tenemos y también para crecer nosotros como entrenadores después, porque puede que a mí no me guste cómo juega cierto entrenador, pero si algún día tengo la oportunidad de estar enfrente de él y conversamos y le pregunto por qué sus equipos juegan así, a lo mejor me da una visión más clara y digo, ah, ok, esto me gusta, esto no me gusta, esto sí, y no me cierro por completo. Entonces, creo que va por ahí y vale la pena seguirlo haciendo. Sí, sí, qué interesante, Dani. La verdad es que es una respuesta que me agrada, que me gusta mucho. Y yo les platicaba también a los entrenadores, ¿no? Uno va modificando, ¿no? Uno va evolucionando a medida que vamos entrando en esto. Yo me acuerdo mucho en los primeros años donde estuve al frente de un equipo, todo era totalmente descontextualizado, ¿no? Yo era, vamos a hacer, no sé, una hora, ¿no? De ejercicios analíticos, de toque de balón, toque de balón, toque de balón, porque eso era la tendencia en ese momento donde yo me acordaba de que, chin, me ponía a repetir, 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 y súmale que, pues, aparte de todo, pues, uno de los libros que me marcó mucho fue este libro de Vince Lombardi, en donde decía que también por medio de la repetición, ¿no? La repetición era la base, vuelve a este punto, y entonces decía, no, pues, hay que repetir, repetir, y entonces ponía a mis niñas a tocar el balón 1000 veces a la portería. Después, pues, fui evolucionando, fíjate, llegué a un momento en el que priorizaba la parte de totalmente el físico, ¿no? Todos los días era físico y después ya vamos a la parte táctica, ¿no? Y después van modificando muchas ideas porque inclusive a los 3, 4 años decía, chin, creo que hubiera estado bien modificar esto, ¿no? Hubiera entrenado de esta forma. Hoy en día, pues entreno un poquito más hacia lo sistémico, ¿no? Ya otro tipo de cosas, pero creo que al final todo es una evolución, ¿no? Hoy hablamos de planificación en cuanto a algo clásico, hablamos de previsión táctica, hablamos de microciclos estructurados, hablamos de algo híbrido, pero algo que siempre comento es conozcamos esto, ¿verdad? Porque si no conocemos sobre la parte clásica y vamos directamente a la previsión táctica, a lo estructurado, tal vez no conozcamos cuáles son esos efectos que podrían tener en la parte clásica, ¿verdad? O descontextualizada. O si también nos vamos directo a lo descontextualizado y no nos adentramos en la parte sistémica, decimos, ¿y cuál podría ser este efecto, no? Que algo te puede funcionar para un grupo y otra cosa para otro grupo, ¿no, profe? Y creo que esa es una parte de la evolución que tenemos. ¿Qué opinas? Sí, sin duda. Yo comparto eso contigo porque además mis primeros años como entrenador, pues prácticamente estaban basados en la forma en que yo aprendí, ¿no? Entonces, digamos, yo aprendí también con esta metodología de repetición, 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 ¿no? Entonces, eh, yo actualmente te puedo decir que no lo descarto por completo, o sea,
no soy un radical en el sentido de que lo descontextualizado no sirve, ¿no? Solo creo que como entrenadores tenemos que tener el tino de ocupar lo que necesito, ¿no? Porque muchas veces si yo soy más abierto y me doy cuenta que lo que mis jugadores tienen, ¿sí? Es un problema de perfiles, ¿no? Y el método global no me está funcionando porque siguen sin corregir eso, pues a lo mejor valdrá la pena en alguna sesión regresar a lo analítico para fortalecerles el aprendizaje a ellos, ¿no? Y las siguientes se las mezclo, ¿no? Y hacemos un introductorio analítico y vamos después en el principal al global, ¿no? O sea, es un poco tener como esa asertividad de decir, no descarto nada porque todo me puede servir en algún momento. Entonces, por ejemplo, yo trabajo en unas categorías cerca de alto rendimiento, entonces te puedo decir que también tengo la fortuna de no recurrir tanto al analítico porque tengo jugadores que técnicamente son dotados y son capacitados y tienen talento a lo mejor encima del promedio. Entonces, pues esas herramientas analíticas no hago uso comúnmente de ellas, pero también entiendo que si en algún momento me toca la sub-12, seguramente a los de la sub-12 tendré que dar un pasito para atrás a lo analítico para reforzar cierta cosa, ¿no? Y ayudarlos a aprender. Y después vamos a lo siguiente, ¿no? O sea, trato de no descartarlo, ¿no? Como tampoco trato de descartar cosas interesantes del microciclo estructurado, ¿no? Que en un principio a mí me parecen como ideas a veces muy difíciles de comprender, ¿no? Que para el entrenador son difíciles de comprender, para el jugador mucho más. Entonces, lo que trato de hacer es, de todas estas ideas que tiene el microciclo estructurado, tomar alguna que me sirva y llevarla al nivel que me funcione, ¿no? Entonces, sí, parte también ha sido mi evolución, ¿no? Ir encontrando qué me sirve, qué me ha funcionado, en dónde creo que estoy ayudando más a los jugadores, que sobre todo creo que eso es lo más importante, que tú como entrenador seas consciente de que, sabes que a mí me gusta muchísimo la periodización táctica, pero tal vez mis jugadores no están preparados en este momento para esta metodología. Y tener que ceder un poco y no decir, no, es que es esto y así se tiene que hacer, ¿no? Lo mismo pasa con lo analítico, ¿no? Es que así era el fútbol todo el tiempo y así tiene que ser hasta que se acabe la historia del fútbol, ¿no? Creo que justo la apertura y el crecimiento van de la mano. En esta lógica ya tan reflexiva en la que entramos en la conversación, me gustaría hacerte una última pregunta, Daniel. Si bien el profe Dani ya te hizo, o sea, ¿qué te hubiera gustado saber? ¿Cuál sería un consejo que te hubiera gustado que alguien te diera y nadie te dio? Y sobre todo, que lo pudieras tú compartir y extender hacia la comunidad de directores técnicos y directores técnicos en formación, que sería algo bueno saber de alguien que ya está en una situación como la tuya. Yo creo que no me lo dieron el consejo y después en la experiencia me di cuenta que era muy importante. La capacidad de mantenerte dispuesto a aprender, esa, ¿no? Que si lo que necesito es meterme a un curso, si lo que necesito es estudiar preparación física, si lo que necesito o sea, es capacitación, ¿sí? Antes que asumir, porque además a todos los que tuvimos la fortuna de jugar profesionalmente, muchas veces tenemos muy clavada la idea de que yo fui jugador y con esto me alcanza para ser entrenador. O sea, me dediqué 15, 20 años a esto y con esto me alcanza. Oye, jugué en primera división, ¿cómo no le voy a poder enseñar a unos chicos a patear el balón? El problema es que cuando te paras enfrente de un grupo te das cuenta que no solo es enseñarles a patear el balón, ¿no? Hay muchas áreas en las que cojeas. Entonces, muchas veces, a mí me pasó, por ejemplo, estudiando sobre fundamentos técnicos o fundamentos colectivos, leer las cosas, leer el material y estar en las clases y ver los fundamentos,
y decir, es que esta idea yo ya la tenía en la cabeza de cuando jugué, o sea, pero esto, yo no tenía las palabras para articularlo y transmitírselo a los jugadores, porque lo que me faltaba era como esta metodología de enseñanza y también ordenar mis ideas en la cabeza, ¿no? Entonces, la capacitación me ha ido ayudando a eso, lejos de volverme como un académico del fútbol, me ha ayudado a aterrizar mis propias ideas como entrenador. Me ha ayudado a darle estructura a muchas de las cosas que antes de saberlas yo no tenía idea. Yo quería que mis jugadores aprendieran a replegar, por ejemplo, pero no tenía ni las herramientas, ni las palabras, ni nada para transmitírselo. Entonces, ¿qué terminaba yo haciendo? Ejercicios analíticos de replega la línea, replega la línea, replega la línea y listo, ¿no? Entonces, me limitaba yo como entrenador y limitaba el aprendizaje de mis jugadores. Entonces, creo que lo más importante cuando estás de este lado de la vida futbolística, que es ser entrenador, es capacitarte, no dar por sentado que ya sabes cosas y que ya estás listo, que ya sabes por la experiencia que hayas tenido, ¿no? Incluso sé que pasa con muchos preparadores físicos que dicen, es que yo soy preparador físico, yo no tengo que saber de fundamentos, ¿no? Entonces, eso limita mucho, creo, lo que podemos ser capaces de hacer y creo que es lo más valioso que tenemos y que afortunadamente ahora más que nunca está al alcance de cualquier persona aprender cosas, capacitarte, ¿no? E incluso ser autodidacta, ¿no? Y creo que si algo creo que los primeros años de mi vida como entrenador, si yo me hubiese aplicado digamos, en la parte académica o en la parte de prepararme más, ¿no? No me hubiesen sido tan difíciles de afrontar los primeros años. Muy bien, Dani. La verdad es que primero, pues te agradecemos por todas estas experiencias que nos has compartido. Yo voy a cerrar con esta pregunta que a mí se me hace muy, muy interesante, puesto que nos la hacen, es referente a algo que nos mencionan aquí en redes sobre el profesor del primer equipo, ¿no? ¿Cómo observas esto, ¿no? Al tenerlo al lado. Tuve la experiencia me parece, nos encontramos ahí, ¿no? Cuando estuvimos el partido con Atlante contra América. Y me gustó mucho cómo Tano, en una acción, se agarraba y se echaba a correr hasta el jugador y lo abrazaba y en cortito es esta parte de, a ver, seguramente, ¿no? Yo estoy deduciendo, tampoco no es que tenga como esa relación, pero de, ¿estás haciendo bien esto? ¿O esto es lo que te estoy pidiendo? O no sé, pero a mí me impactó eso, que también al medio tiempo los jugadores todos se sientan en círculo y él se sienta ahí con ellos, ¿no? Como si fuera un día de campo. Y creo que va muy relacionado con una pregunta que también escuché hace rato de qué estructura es la que más le das en la importancia en el equipo. Y Paco Seguirulo decía, todas son importantes, pero creo que la que no debe de faltar nunca de reforzar es la socioafectiva, ¿no? Sí, mira, digo, Fer llegó aquí al club hace poco y llegó a ser entrenador de la sub-20. Entonces tuve la fortuna de convivir con él en la oficina todo el tiempo y te puedo decir que lo que tú viste ese día, ese acercamiento, esa forma de ser, es así. O sea, él es así en el día a día, te lo topas en el pasillo y se acerca a hablar contigo, te abraza, te dice cosas, ¿no? Es un poco su personalidad, ¿no? A mí hay cosas que he aprendido de Fer que me gustan, ¿sí? Una de esas es este detalle que tú tienes y porque conozco el fondo, ¿no? Porque sé que él es el tipo de entrenador que, que no le gusta exhibir al jugador, ¿no? O sea, que él no le gusta que el jugador se sienta que porque el profe me gritó me está regañando, ¿no? Entonces, él busca la manera de que el jugador no sienta eso, ¿no? Entonces, bueno, es muy válido. Muchas veces
justo da en el clavo de esta parte socioafectiva con el jugador, porque el jugador dice, oye, este güey se cruzó corriendo a decirme antes que gritarme, ¿no? Entonces, va fortaleciendo mucho esas relaciones. De ahí, creo que tiene esta capacidad de hacer que su equipo juegue bien, ¿no? Y sobre todo, estas herramientas que tú viste ese día, las utiliza para transmitir el mensaje del modelo de juego, para transmitir el mensaje de las correcciones tácticas. Entonces, al final creo que terminan siendo herramientas poderosas con el jugador, ¿no? Todos hemos escuchado mucho acerca de estos entrenadores que saben mucho, pero son muy distantes. Entonces el jugador termina aceptando que el técnico sabe mucho, pero pues la relación está como ahí, ¿no? Y creo que Fer tiene o maneja muy bien esos aspectos, y te lo digo, como pocos entrenadores que he visto, ¿no? O sea, a mí dime si tiene mucha o poca experiencia, pero lo que te puedo decir es que le he visto este trato con el jugador que al 95% de los entrenadores que conocí en mi vida no lo tienen, ¿no? Y creo que pues resulta positivo, porque sumas eso, más el trabajo en cancha, más la aplicación del modelo de juego, más todo lo que involucra, y justo das en lo que decía Cirulo, ¿no? Todas son importantes, pero esta no falta. Y creo que en la parte socioafectiva están haciendo las cosas muy bien y pues permea todo lo demás, y el equipo camina como camina, ¿no? Por eso los resultados de los últimos partidos. Pues antes de despedir a la audiencia y de nuevo agradeciéndote muchísimo todo este tiempo, Daniel, nos preguntan alguna recomendación de libro o de algo que te haya mandado y que le recomendarías para el crecimiento profesional de los técnicos. Mira, yo específicamente bibliografía sobre fundamentos y todo, creo que sería un error decirte esta es la Biblia de los fundamentos, porque caería yo un poco en la contradicción de estar abierto a todo, ¿no? Creo que lejos de la recomendación de un libro en específico que a mí yo te diga, este es el que he aprendido más, sí leo mucho sobre cómo los entrenadores trabajan, sobre qué fundamentos me pueden servir, sobre alguna metodología, sobre todo algunos ensayos de gente que comparte algunas investigaciones que están haciendo en torno al fútbol, y todas creo que he sacado algo positivo. Me gusta mucho, y aunque no lo crean, releo los manuales del Endit, o sea, sobre todo los que son de contenidos, ¿no? O sea, de fundamentos y todo esto, los releo mucho, los busco las tablas que nos enseñaban en las clases, y creo que eso es lo que más me ha servido, y me ha servido porque de ahí tomo muchas cosas que le doy como mi propia identidad, ¿no? Hay sin duda libros que podría recomendar, sobre todo de Horst Wein, que creo que si la mayoría lo hemos leído, es el común denominador. Y me han ayudado a fortalecer sobre esta idea de cómo adaptar el fútbol al jugador, y dejar de lado estas metodologías analíticas, ¿no? Sin duda me han ayudado mucho. Pero básicamente no recuerdo alguno, y de ahí leo sobre psicología, leo sobre análisis, ¿no? Lo que les compartía yo del rugby lo saqué de un libro sobre los All Blacks que se llama Legacy, que me parece, sobre todo cuando estás en equipos que son de alto rendimiento, es muy poderoso el mensaje de ese libro. Si lo logras adaptar a tus necesidades, va a ser de mucha ayuda. Pues con eso nos quedamos, y también con eso despedimos a la audiencia. Muchísimas gracias a todos y todas por acompañarnos y regalarnos un poquito de su tiempo, sus ojos y sus oídos, especialmente al profesor Daniel Ruiz Robinson, director técnico de la América Sub-18. Nos vemos pronto. Muchísimas gracias a todos. Adiós, profe Dani. Adiós, profe Dani. Adiós a todos, muchas gracias.